Dice, ¿qué opinas acerca de invertir en criptomonedas? Bueno, por un lado ahorita eso está espantoso al parecer, ahorita no es una muy buena idea. Un montón de gente ha perdido un montón de plata en criptomoneda ahorita, en este momento, ¿verdad? Se ganó muchísimo los últimos meses, pero ahorita está muy mal. Em, entonces eso muestra que es algo de cuidado, o sea, aunque puede llegar a hacer dinero en algún momento después de que pase esta crisis en la que se están y que lo más seguro se va a extender, puesto que al ya estar en el fin de los tiempos se va a lo del tercer sello, que es cuando se van a traer la economía abajo, pero es muy posible que lleguen a decidirse en una de esas criptomonedas como el medio que vayan a utilizar a partir de ahí. Entonces, por un lado, eh, si se hace correctamente, no dudo que se pueda hacer dinero como para llegar a estar un poco más cómodo, pero sí hay que tener en cuenta la gran posibilidad de que ese sea el tipo de moneda que van a utilizar para el nuevo orden mundial y que sería conectado a la marca de la bestia eventualmente, muy posible. Entonces, considero que sería algo de entrar y salir en lo que respecta a hacer inversiones con criptomonedas, porque sí es muy posible que ese sea el tipo de moneda que vayan a utilizar eventualmente para el nuevo orden mundial, repito, y vayan a hacer a todo el mundo ponerse una marca para poder accesar sus cuentas y todo eso, además de todo lo que ya hemos hablado con respecto a lo que viene con la marca de la bestia. Dice aquí, si uno tiene un don que Yahweh le dio y ese don causa molestia, envidia, celos o comentarios con doble sentido, me imagino que quiso decir dejar de utilizarlo. Puede que sea mala interpretación mía o Satán poniendo duda en mí. ¿Qué significa desprograma? Es que normalmente a las cosas que hacen por televisión y por radio les llaman programas de televisión, programas de radio. Se llaman así porque el punto es programar a la gente, programar sus mentes con mentiras, con falsedad. Entonces, ya que Yahweh nos dio la oportunidad de estar aquí por la radio, decidí llamarlo desprograma, porque el punto no es programar a los escuchas, sino más bien desprogramarlos de todas las mentiras que nos enseñaron desde niños, de todo lo que pasan diciendo por televisión, todo lo que nos enseñaron en la escuela que era falso, etcétera. Entonces el punto es desprogramar. Dice, ¿por qué hablas de ángeles caídos y de dimensiones? ¿Por qué no? Porque me preguntaron y porque está en la escritura. Y aquí hablamos, todo lo que hablamos, todas las respuestas que se dan son basadas en lo que está en la escritura, además de obviamente cosas que haya leído yo por otros lugares, por otros lados, con respecto a sociedades secretas, conspiraciones, como le llaman, el apocalipsis, cómo se está cumpliendo, todo lo que tenga que ver con en sí el fin de los tiempos y el enemigo cómo tiene control del mundo. Entonces, como los ángeles caídos existen, los mencioné. ¿Recomendáis que guardemos comida para la escasez que se prevé por toda la quema de campos y fábricas procesadoras de granos en Estados Unidos? ¿Es esta la hambruna que se habla en Apocalipsis o es solo para terminar de controlar e implementar un orden mundial y la hambruna vendrá luego? Como he mencionado, si usted tiene la capacidad económica para hacerlo, no está de más que lo haga, porque de que va a llegar la escasez va a llegar. Pero lo principal es que se llene de fe, que eso sea lo que busque, porque Yahweh va a proveer a los suyos. Pero hay muchos que no tienen el dinero para ir a comprar el montón de comida y guardarla, y Yahweh tiene cuidado de ellos y su justicia los va a proteger cuando llegue el momento. Dice después, es esta la hambruna que se habla en Apocalipsis. Este es el inicio, o sea, eso que están haciendo sí es lo que va a provocar la hambruna del Apocalipsis. ¿O es solo para terminar de controlar e implementar el nuevo orden mundial? Es lo mismo. O sea, el que lleguen a terminar de completar el nuevo orden mundial es lo que va a llevar a las plagas postreras, que es cuando va a reinar la abominación desoladora durante 1290 días sobre ese nuevo orden mundial. Entonces viene siendo lo mismo, simplemente que apenas está empezando. O sea, no es que ya esté abierto el tercer sello, es que con eso que están haciendo lo están provocando para dentro de muy poco que sea abierto. Dice, ¿está mal no creer en el creador? Dice, disculpa, no escuché esta respuesta. Sí, claro que está mal no creer en el creador, pero Yahweh nos lo permite. Él es bueno, entonces si usted quiere, usted puede no creer en él, pero no por eso él deja de existir. Él es el que causa la existencia. O sea, no porque usted no crea en algo, eso no hace que ese algo deje de existir. Uno puede creer en lo que sea,
te puede creer que los cerdos vuelan, puede creer que, bueno, cualquier tontera que uno quiera. No por eso lo vuelve una realidad. Y de ahí la importancia de la verdad, porque usted también mencionó si está mal no creer en la verdad. Por supuesto, porque si no cree en la verdad se va a dejar engañar por cualquier mentira, por cualquier ilusión, como la mayoría de la gente en este mundo. Continúo. Dice, ¿existe la energía interna? Sí, pero depende a qué se refiere usted exactamente con esas palabras. O sea, existe un alma, existe un espíritu que es el que nos da vida. Y así como un aparato funciona con energía eléctrica, nosotros funcionamos con energía espiritual. Entonces sí hay una energía interna, es el poder del Padre Creador en nosotros. Dice, ¿qué es judaísmo o la religión judía? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Judaísmo, o bueno, me puso Jew religion, o sea, la religión judía es el judaísmo. Ahora, es una pregunta que se puede responder de dos maneras, porque uno es el judaísmo falso, que es el que hoy en día siguen los judíos, quienes rechazan a Yahushua como Mesías, pero en el cual hay mucho conocimiento y sabiduría de la Torá que tomaron del verdadero judaísmo, por decirlo así, que es el de los Yahudim, los israelitas que recibieron el pacto con el Todopoderoso en el monte Sinaí para ser su pueblo escogido. Entonces, el judaísmo viene siendo el nombre de la religión de los Yahudim, pero hoy en día se volvió la religión de unos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9. Dice aquí, amigo, disculpa la ignorancia, ¿quién es o qué es Yahweh? Yahweh es el verdadero nombre del Todopoderoso. Obviamente hay varias formas de escribirlo con nuestras letras, puesto que se escribe en hebreo. En hebreo originalmente es como se escribe, Yud, Hei, Vav, Hei, Yahweh. Nosotros podemos utilizar la I o la Y. A, de hecho se pueden utilizar las vocales, I, A, O, U, I, A, U, E, Yahweh. Todas las vocales se pueden utilizar para formar el nombre, I, A, O, U, E. Y repito, es el verdadero nombre del Todopoderoso al que erróneamente llaman Jehová. Dice aquí Koresh, ¿será que en la otra vida veremos nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob? Sí, completamente. La escritura lo revela. Por eso es la resurrección. Dice después aquí, aparte de Heilel, no hay otro libro donde mencione a Lucifer por nombre. Así es, solo en Isaías 14 aparece con ese título Heilel. Como he dicho, en Isaías 65 aparece Gad, considero es exactamente el mismo. En Ezequiel 28 se manda una profecía al rey de Tiro. Tiro significa una roca. Lucifer quiere hacerse pasar por la roca porque quiere ser aceptado como el Mesías en este mundo. Entonces se conecta también con él. Y por otro lado, lo que veo en los libros gnósticos, que aparece como Sabaoth, eso también hace conexión con él mismo por varias razones. O sea, hay muchos versos que llegan a conectarlo, pero por nombre solo aparece como Heilel en Isaías 14. Dice, los que pasen al milenio también heredarán la Nueva Jerusalén. Los que pasen al milenio también heredarán la Nueva Jerusalén. Depende, porque digamos, los pocos y los muchos, sí, van a entrar a la Nueva Jerusalén. Pero los que estén entre las naciones, al final del milenio, van a ser engañados por Lucifer. La mayoría de ellos, al menos, o sea, porque imagino que no todos, pero es posible, por supuesto. Y van a venir a pelear contra, o tratar de pelear contra nosotros, que vamos a estar en la ciudad apartada, pero ya va a hacer descender fuego del cielo y los va a destruir. Ahí va a empezar el juicio final y los pocos van a juzgar, y a través de ese juicio final ya se va a entrar al nuevo cielo y nueva tierra, donde va a bajar la Nueva Jerusalén. Entonces, en lo que respecta a los pocos y los muchos, sí, pero las naciones van a ser engañadas una última vez. Y por si algo, la Nueva Jerusalén viene siendo como el hogar de los escogidos en la tierra, el hogar de los pocos en la tierra. Los muchos van a vivir alrededor de la Nueva Jerusalén, pero por supuesto van a poder visitarla y llegar a las fiestas y todo lo demás. Bueno, que si es posible salirse de esta dimensión, sí, sí lo considero posible. Por ejemplo, vemos que en Génesis, cuando Yahweh vino a destruir la torre de Babel, lo hizo porque Nimrod quería entrar al cielo, y como todos estaban trabajando para lograrlo, lo iban a lograr porque estaban unánimes.
Entonces por eso Yahweh tuvo que bajar a destruir la torre. Eso es algo muy interesante, porque antes a como nos enseñaban las cosas uno decía: qué tonto Nimrod, ¿cómo se le ocurre? Pero si hubiese sido tonto Nimrod, Yahweh no hubiera tenido que bajar a destruir la torre, simplemente lo deja seguir construyendo hasta que se dé cuenta que llegó al espacio y no tiene aire, como pensaría uno con lo que nos han enseñado. Entonces la escritura dice que sí, Nimrod iba a poder entrar al cielo, entonces Yahweh tuvo que destruir la torre. Ahora sí es posible que hayan otras tierras detrás del muro, que se extienda todavía más el plano. Sí es posible, sí lo he visto también, he visto varios mapas, un par de mapas en los que aparecen muchos continentes más. Y según una entrevista que le hicieron a el almirante Byrd en los 50, él salió diciendo que él fue enviado por los Estados Unidos y encontró un continente como Norteamérica, como el tamaño de Norteamérica, completamente vacío, vacío de personas, pero lleno de recursos naturales. Y después de eso desapareció toda esa información, obviamente. Espero con eso sea suficiente. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Dice: ser manso como la paloma. Si uno ve una injusticia o hace una injusticia con uno debe callar y agachar la cabeza. Pues básicamente, o sea, depende cuál es la otra opción que piensa usted. Ahora, yo sí considero, como ahora lo mencioné, que nunca está de más decir la verdad, exponer el mal y también exponer lo que siente que tenga que expresar, en el sentido de que si se está haciendo una injusticia X, por ejemplo en el trabajo, no veo de más el decir: jefe, un momento, la cosa fue así y así. Pero si después de usted explicarse, el otro se deja llevar por la ira, o por la mentira, o por la murmuración, o por el carbón que le haya echado a otra persona, pues ahí uno dice: está bien, jefe, lo que usted diga, lamento que piense eso, lamento que se haya creído esos cuentos, por decirle algo, pero está bien, lo que usted decida, lo que usted escoja. En vez de hacer un despelote, tratar de armar un pleito, tratar de defenderse por su propia cuenta, más bien diga: Yahweh, tú sabes lo que hice, tú sabes lo que no hice, tú sabes de lo que me acusan, tú sabes lo que me hicieron, y te pido por favor me ayudes para seguir adelante, tenga misericordia, solo usted sabe si yo me lo merecía o no, Yahweh sabrá, y sigue para adelante. En vez de quedarse estancado en el odio, en el enojo, en el rencor, y no poder seguir adelante con lo que Yahweh le tenga para usted por estar pensando en lo que esas personas que no tienen idea de lo que hacen hicieron. Entonces tendría que saber toda la situación como para decirle si me parece que pudo haber dicho algo o se puede decir algo, pero en general sí, lo ideal es escuchar, aceptar, ponerlo ante Yahweh. Y repito, si usted tiene algo que decir que no sea con enojo, que no sea por venganza, pues hágalo, dígalo, porque también usted tiene el derecho de defenderse. Y no estamos hablando de golpes, estamos hablando de palabras, como por ejemplo, como dije ahora, entre un jefe y un empleado, por ejemplo. Dice: ¿sería posible que el líder mundial sea un supuesto extraterrestre y se cumpla lo mismo que Job, que eligen un rey fuera de su pueblo pues no confían en nadie de ellos? Bueno, no diría que sea un extraterrestre, pero sí es un Nephilim, o sea, sí es un caído, es una mezcla entre ángel caído y humano. Entonces sí tiene parte de lo que usted diría extraterrestre, como usted lo puso por acá, porque la escritura dice que en el fin los pies de la estatua que vio Nabucodonosor en Daniel 2, que representan el reino del fin, es una mezcla de barro y hierro, una mezcla de hombre y ángel. Y de esos 10 dedos, que son los 10 cuernos, va a salir uno más, que es el cuerno pequeño, que es el líder mundial, y él va a tener conocimiento de cosas de otras realidades, ocultismo y demás, y de hecho va a poder hacer caer ángeles, va a vencer ángeles. Entonces eso muestra que tiene algo también angelical, se podría decir, pero un aspecto negativo, puesto que es un caído, un híbrido. Espero con eso ya quedó claro, hermano. Dice aquí: porque hay 3 diablos, cada quien cumple una función, el anti-Mashiach será alguno de ellos, no es solo Samael el principal. Bueno, porque hay 3 diablos, bueno, yo les llamo Satán, porque Satán es una palabra hebrea que significa adversario. Entonces, porque hay 3, porque en realidad hay muchos más, solo que 3 son los líderes del resto, entonces se resumen en 3. Y normalmente los explico como Samael, el líder de los demonios,
Lucifer, el líder de los ángeles caídos, Azazel, el líder de los espíritus malignos. Samael, Lucifer y Azazel es el orden en el que esos ángeles fueron cayendo y convirtiéndose en un Satán, en un adversario de la humanidad, puesto que se convirtieron en lo que llegó a enseñarle a la humanidad cómo hacer el mal, cómo pecar, todo lo demás. En sí, Samael representa el mal, que es obvio. Lucifer es el mal que se hace pasar por bueno. Es un ángel, es un Satán que se hace pasar por ángel de luz. Samael como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Azazel es la mentira. Una vez que vino Yahushua como la verdad, entonces se manifiesta la mentira, o aquel que quiere tomar ese lugar, lo cual sería una mentira. Entonces Azazel viene siendo el principal en representar al falso Mashiach. Pero como ya he explicado en muchas ocasiones, el hombre, en resumen, está compuesto por cuerpo, que es hecho del barro, de la tierra, espíritu, que viene del Padre en los cielos, y alma, que cuando el hombre muere se va al Seol, bajo la tierra, a esperar para el juicio. Y a bueno, si su imagen y semejanza, la imagen viene siendo el cuerpo, la semejanza es ese espíritu que puso en nosotros. En Apocalipsis 13 vemos que al falso profeta se le permite hacer una imagen de la bestia, o sea, va a ser un cuerpo, y se le permite infundirle aliento, o sea, le va a dar vida en esta realidad. Entonces, el falso Mesías va a ser el cuerpo, un cuerpo hecho aquí en la tierra, por ende va a tener la inclinación al mal que está en la carne, que es Samael. Después, el espíritu de Lucifer, que es el príncipe del poder del aire. El aire es representado por Ruach, espíritu. Él va a caer a la tierra y va a entrar en ese cuerpo como el espíritu, que le va a dar vida a ese cuerpo. Como dice la escritura, que el dragón es el que le da autoridad. Y por último, Abadón, que sale del abismo, que está en el Seol, como el alma, o sea, la persona en sí, de falso Mesías, es Azazel. Entonces, por esos tres componentes principales del ser humano, el falso Mesías va a tener esos tres componentes que están relacionados o conectados directamente con esos tres satanes. Dice, los escogidos pasarán por la tribulación, no la gran tribulación, los primeros 3 años y medio. Así es, los primeros 3 años y medio, en sí no solo los escogidos, todo el mundo va a estar en la tierra los primeros 3 años y medio. Pero Yahweh le promete a los escogidos sacarlos de la prueba que ha de pasar el mundo entero, que es cuando empieza la gran tribulación, que son los 30 días de Oseas 5:7, donde van a morir los muchos. Entonces vamos a estar en la tierra, pero Yahweh nos va a proteger, como cuando Egipto cayeron las plagas y Israel estaba en Goshen y nada les sucedía estando ahí. Dice, el rey Saúl se considera que se quitó la vida, lo intentó, pero como estamos por leer el próximo lunes en el estudio de Segunda de Samuel, él quedó ahí agonizando, y después llegó otro hombre que lo vio así y lo terminó de matar. Entonces lo intentó, pero no lo logró, y después llegó alguien y lo mató. Posiblemente, ¿verdad?, fue misericordia del Padre, rectificación que tenía que hacer al no poder morir inmediatamente, pero al mismo tiempo de haberse quitado la vida a sí mismo hubiera sido un juicio mayor. Entonces por eso dije misericordia del Padre, que no murió como él trató de morir, ¿verdad?, sino que por la mano de otro hombre, como lo vamos a ver después. Espero eso haya quedado claro. Dice después, estuve viendo tu video de Samuel, pero no me queda claro si se considera un pecado cómo se mató Saúl. Ok, sí, como dije, bueno, es que no me quise adelantar en el estudio de Samuel, porque la próxima semana lo vamos a ver. Obviamente es pecado el suicidarse, pero en este caso, como dije, él lo intentó pero no lo logró. Entonces al final, por decirlo así, Yahweh lo detuvo de caer ante un juicio mayor. Pero claramente el hecho de que él tuvo la intención sí tiene que ver. Pero vuelvo y repito, no dudo que tuviese que ver con misericordia y rectificación por la que tenía que pasar antes de llegar al Seol, puesto que el mismo Samuel dijo que iba a estar con él, entonces él iba a rectificar suficiente como para poder entrar al paraíso. Espero ahora sí haya quedado claro. Y dice, Moisés y Yahushua hacen 40 días de ayuno, ¿qué significa?
Bueno, son un montón de cosas las que se ven ahí. Por un lado, los 40 días, el número 40 representa purificación, entre otras cosas, por eso el término cuarentena. Representa purificación, es el valor numérico de la letra Mem, que representa agua, así como Yahushua es el agua de vida, que nos da la purificación de todo pecado, y que eso se manifestaría 40 jubileos después de Yahushua haber venido. 40 jubileos son 2000 años. Además, recordemos que Israel pasó en el desierto dando vueltas 40 años. Entonces vemos el 40 muchas veces y todas esas se conecta proféticamente con lo que Yahweh haría hoy, va a hacer en este fin de los tiempos. Por un lado, el hecho de que Moshe es llevado al cielo y él no come por 40 días y 40 noches es porque en el cielo no se come. El comer es algo de la tierra. Entonces cuando los ángeles vienen a la tierra, como cuando van a donde Abraham, ellos comen con Abraham, porque en la tierra se come, pero en el cielo no se come. Entonces cuando alguien va al cielo, entra a esa realidad, su cuerpo no experimenta el tiempo de tal forma que le produzca hambre, porque está en otra realidad. Es como si estuviera dormido, por decirlo así, y su mente está experimentando una otra realidad en la cual no siente hambre. 40 días y 40 noches. En el caso de Yahushua, él va al desierto. Fue en el desierto de Sinaí donde Moshe ascendió al cielo por 40 días y 40 noches. Yahushua va al desierto por 40 días y 40 noches, tampoco come como Moshe, entonces se conectan esos dos eventos. Vemos la naturaleza celestial de Mashiach siendo capaz de soportar esos 40 días, como los 40 días en el cielo de Moshe. A Moshe se le aparece un malaj, que es la representación de Yahweh, y le da la Torah. En el tiempo de Yahushua se le manifiesta un malaj que servía a Yahweh, pero que se había revelado y lo que quiere es que Yahushua lo adore, o sea, Satán. Y ahí es tentado, pero Yahushua a través de sus palabras ahí, sus acciones, nos muestra cómo ese ángel que quería tomar el lugar de Yahweh es Satán, y cómo busca la adoración del hombre, cómo buscó la adoración de Yahushua, cómo le ofreció todas las riquezas del mundo, porque de él eran, y por eso es que, como siempre menciono, el Illuminati que adora a Lucifer terminó obteniendo esas riquezas del mundo, ese poder. Entonces, hay una conexión también, por si algo, Elías, fue al desierto y estuvo sin comer 40 días y 40 noches. Entonces ahí vemos a los tres, Moshe, Eliyahu y Yahushua, que representan los tres enviados de Yahweh a la tierra: el Mesías, Yahushua; Eliyahu, que vino como Juan el Bautista; y el testigo como Moshe, que viene en el fin de los tiempos, el Hijo del Hombre, el último, etc. También, ¿verdad?, sabemos, así como Moshe en esos 40 días se estaba preparando para obtener la Torah y para llevar al pueblo por 40 años en el desierto, Yahushua durante esos 40 días fue a probar que es Mashiach y a prepararse espiritualmente para iniciar su ministerio, que impulsaría los 40 jubileos que seguirían hasta nuestro tiempo. ¿Algún motivo de dejarse barba los hombres que seguís a Yahweh? No sé cómo decirlo, digamos, yo lo empecé a hacer ya hace bastante y llegó a ser como en algún momento simplemente lo que sentí natural, por varias razones, no necesariamente porque haya una ley o algo así en la escritura. O sea, si hay una ley según la letra con respecto a la barba, de no cortarse la barba, por si algo, está la pura par del que normalmente la gente utiliza para hablar de los tatuajes. A la par de ese dice que el hombre no debe cortarse la barba. Entonces se podría decir que ese es uno de los puntos, pero como ya he explicado con respecto a lo que quiere decir esas leyes que se mencionan ahí por la letra y todo lo demás, en sí viene siendo como una, considero, decisión más personal, como algo que está muy relacionado con la cultura hebrea, porque en sí vemos en la escritura, por ejemplo, que todos los hebreos, los israelitas, se dejaban la barba. Viene siendo un símbolo de sabiduría, de liderazgo. En la escritura vemos a los ancianos, que en sí se refiere a los líderes de la congregación. Anciano es una palabra cuya raíz es la misma de barba. Entonces la barba está relacionada con ser líder, con anciano, con el estar cubierto de la unción, por ejemplo. Así como la mujer se cubre la parte de arriba de la cabeza, el hombre se cubre la parte de abajo de la cabeza.
porque el hombre es cabeza, su cuerpo está abajo, la mujer es cuerpo, su cabeza obviamente estaría arriba, y por ende, como la mujer es cuerpo, se cubre con el cabello largo. El hombre, al ser cabeza, se queda calvo, normalmente según la naturaleza, como lo dice Pablo en la escritura, pero le crece la barba como un símbolo de autoridad, así como por ejemplo la melena en los leones es algo similar. En la escritura vemos cuando unos soldados de David fueron a pelear y los atraparon y les cortaron la barba para avergonzarlos. David les dice que no vuelvan a Israel hasta que les crezca la barba. Imagínense cuán importante era, ya que el no tener barba viene siendo algo de niño, básicamente lo que representa el estar sin barba. Pero como decía, en lo que respecta a lo espiritual, representa la unción, como habla la escritura en relación de la unción que cayó sobre la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote, que corrió por su barba. El calendario solar es el correcto, el calendario de la escritura es el correcto, y sí está principalmente basado en el movimiento del sol, porque el sol es la lumbrera mayor, entonces es la lumbrera líder, la que manda. Es simplemente lo que tiene sentido, pero tristemente por la cultura judía el calendario errado se llegó a programar durante muchos siglos ya, el que los judíos siguen un calendario lunar. Entonces todo el mundo piensa que el calendario lunar es el de la escritura, pero cuando uno ve un montón de detalles en la escritura se da cuenta que no es así, y más cuando leemos también el libro de Hanok, que es donde se revela el calendario, que lo estamos por ver también en la congregación. Entonces, por ejemplo, en el libro de Enoch dice que el último día del año es aquel en el que la luz es 12 horas luz, 12 horas noche. Ese es el equinoccio. La primera temporada del año, la primera estación del año es primavera. Entonces el equinoccio de primavera es lo que marca el inicio del año. Son 30 días por mes, 12 meses. En el calendario lunar tienen un mes 13, sin embargo en la escritura nunca vemos que lleguen a un mes 13. En la escritura vemos años de 360, y ahí es sin contar los 4 días de cambio de estación. 360 son los años que vemos en la escritura, 360 días por año. El calendario lunar es de 355 y a veces de 385, pero en la escritura nunca vemos que haya un año de menos y un año de más, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos detalles ahí, y mucha confusión con respecto a los calendarios. Cuando me puse a estudiar de eso fue sorprendente ver como 200 diferentes tipos de calendarios, unos basados en la luna, otros basados en las estrellas, otros basados en el sol, otros tratando de mezclar los tres y demás. Pero obviamente debemos enfocarnos en lo que está en la escritura y en el libro de Enoch, que me parece es de la escritura. Entonces eso fue lo que hice, y de ahí el calendario que tenemos, que pueden verificar en losdelcamino.net/calendario. losdelcamino.net/calendario, pueden ver ahí el calendario y también ver todos los estudios donde explico lo del tema. Continúo. Dice, ¿cuál es y qué es el sello? ¿Y cuál es y qué es la marca? En un momento a Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. En Apocalipsis 7 dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro malaj, otro ángel, que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del poderoso vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Tierra y al mar ahí representan a los muchos y a las naciones, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles. Los árboles representan a los escogidos, por eso no tienen derecho a destruir los árboles, pero sí la tierra y el mar. No hagáis daño, dice, a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro poderoso. Sellado en las frentes a los siervos de nuestro poderoso, o sea, los que son sellados son los árboles, para que puedan ser distinguidos por esos malajim que van a salir de los 4 ángulos de la tierra, para poder distinguirlos y que no les hagan daño, porque solo tienen permiso de hacerle daño a la tierra y al mar, que representan a los creyentes y a los
que no creen del todo. O sea, a los creyentes que están en la falsa doctrina y a los de las naciones que están en diferentes religiones, creencias o del todo no creen en nada. Como decía, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. En Hebreos 13:15 hay un verso muy importante que confirma esto de que los escogidos son árboles. Dice el verso 15: así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él inmolación de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Confesar su nombre es dar fruto, como un árbol que da fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El nombre. Al confesarlo, porque no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y por ende también se puede decir, no es lo que entra lo que purifica al hombre, sino lo que sale de la boca. Porque la boca habla lo que está en el corazón. Romanos 10 habla de que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Entonces, después vamos a Apocalipsis 14 y dice: después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿A dónde van a poner el sello? En la frente. ¿Cuál es el sello? Entonces, el nombre del Padre y del Hijo. Ahora, no quiere decir un tatuaje del nombre del Padre y del Hijo en la frente, quiere decir que son personas que confiesan y tienen en su mente constantemente el nombre del Padre y del Hijo, lo honran, le sirven y cumplen sus mandamientos. La pregunta decía, ¿cuál es el y qué es el sello? Es el nombre del Padre y del Hijo en la frente de los escogidos. Son sellados con la verdadera doctrina a través del nombre del Hijo, que es la palabra de Yahweh, a través de la cual recibimos el Espíritu de verdad para entender todo lo que está escrito. Y dice, ¿y cuál es y qué es la marca? En lo que respecta lo espiritual, porque la marca en realidad viene siendo algo físico, puesto que se menciona específicamente en Apocalipsis que a menos de que tengan la marca no van a poder comprar ni vender. Entonces muestra que es algo que tiene que ver con esta realidad material. El sello es algo espiritual, la marca es algo físico. Vamos a ver, en el capítulo 13 de Apocalipsis dice el 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Con esto de las inyecciones y de los pasaportes COVID y de esto y lo otro, estaban empezando con esto, estaban viendo a ver si la gente estaba dispuesta, y claramente vemos que ya están pidiendo. Tristemente, mucha gente, la mayoría, cuando vayan a poner la marca, van a estar haciendo fila para recibirla. Y me parece, repito, que esto de las inyecciones y todo lo más que ha pasado los últimos 2-3 años, creo que ya 3 años, se puede decir, ha sido una prueba para ver si ya la población estaba lista para la marca, que va a ser como un chip que van, y digo como un chip porque habrá que ver cuál va a ser ya el chip que van a terminar utilizando, ya que hay varios tipos, varios tamaños, pero en todo caso muchos ya suficientemente pequeños como para poder inyectarlos. Entonces sería una inyección en la cual meten un aparato en el cuerpo de la persona para poder controlar todo con respecto a la persona, saber todo de la persona, y a través de esto van a saber si tiene plata o no tiene plata en la cuenta bancaria, que simplemente van a ser números en una computadora que cuando ellos quieran van a poder bloquear si les da la gana. Van a poder manipular las emociones, puesto que ya conocen cómo funciona la mente, las frecuencias de los pensamientos y, repito, de las emociones. Van a poder provocar depresiones y bueno, demás, para poder controlar a las personas, para que se mantengan en línea con lo que el nuevo orden mundial les va a decir que tienen que hacer. Entonces decía, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. En el sentido espiritual esto sería, las manos son obras, la frente es su pensamiento. Entonces, curiosamente, repito, en lo espiritual, la marca de la bestia, por ejemplo, en la frente se puede ver como la imagen falsa, la imagen del falso Mesías que normalmente la gente tiene en su mente cuando ora. Se les viene una imagen a la cabeza que fue la que creó el Vaticano,
que no es para nada el Mesías. Eso viene siendo una marca en la mente. Y la mano, claramente lo que esa falsa doctrina que tienen en su corazón y mente los lleva a hacer. Por ejemplo, la idolatría y demás. Pero claramente, repito, vemos que es algo físico, específicamente la marca. Dice, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vemos que está relacionado con la bestia, con el nombre y con el número de su nombre. Número entonces relaciona, como decía, con la economía, con la plata, y lo del nombre con la doctrina falsa en la que estén. Que ninguno pudiera comprar ni vender, como repito, los últimos 2 años no permitían que pudiese comprar o vender a menos de que se pusiera la mascarilla. En algunos lugares a menos de que tuviese la inyección. No podía trabajar a menos de que tuviese la inyección. Vemos que la gente ya está lista, tristemente, para la marca de la bestia. Y podemos ver que muchos van a ser condenados porque se la van a terminar poniendo. Dice, ¿cuándo se abre el libro de los sellados? Se abre en el 7º sello. O sea, cuando ya se abre el 7º sello es porque ya se puede abrir el libro. Y durante el periodo en el que suenan las trompetas es básicamente cuando se estaría leyendo en los cielos para poder recoger en la última trompeta a los escogidos. Cuando le preguntaron a Juan quién era él, y él contestó que no era Mashiach, ni Elías, ni el profeta, estos dos, Elías y el profeta, ya se cumplió su manifestación. Buena pregunta. No. Esos dos que él niega ser, Eliyahu y el profeta, vienen siendo los 2 testigos de Apocalipsis 11, los que predican durante los primeros 3 años y medio de los últimos 7. El profeta como Moshe, prometido en Deuteronomio 18, 15, y Eliyahu, profetizado en Malaquías 4. Entonces, por eso él negó ser ahí Eliyahu. Yahushua dice que él es Eliyahu, o sea que Juan el Bautista es Eliyahu, pero era el Eliyahu que venía a preparar el camino como lo profetizaba Isaías y Malaquías 3, no como el que profetizaba Malaquías 4 para el fin de los tiempos, y era básicamente por el que preguntaban los fariseos, muy posiblemente el del fin. Así como es posible que Eliyahu no supiese necesariamente su identidad espiritual, solo supiese que venía a predicar para preparar el camino como él se le había dicho específicamente, puesto que él mismo dijo que Yahweh le había dicho que la persona que él inmersara y viera que la paloma descendía sobre él, ese era el Mesías. Además de que también él sabía que él era el cumplimiento de lo que dice Isaías, la voz que clama en el desierto, pero ahí Isaías no dice específicamente que sea Eliyahu, entonces es posible que por eso Juan el Bautista dijo que no en general a esa pregunta. Dice, ¿por qué dicen en el judaísmo que la voz que salió de la zarza era la voz del papá de Moshe? ¿Tendría Moshe conocimiento de cómo era la voz de su papá? Por supuesto, él los llegó a conocer después. Ahora, se habla en el judaísmo de que fue la voz de su papá Aram. Recuerden también, por si algo, los primeros 3 meses Moshe los vivió en su casa. Yahweh permitió que lo pudieran esconder cuando ya no podían esconderlo porque se estaba haciendo muy grande o bullicioso. Lo tiraron, bueno, no lo tiraron, lo pusieron en el río Nilo, y ahí fue donde lo encontró la hija del faraón y lo crió. Pero eventualmente Moshe supo, ¿verdad?, que sus papás eran Aram y Jochebed y sus hermanos Aharón y Miriam. Después, cuando él se va para Midian, Aram muere. Yahweh solo utiliza, se dice, la voz de alguien una vez que ese alguien ya está con él. Entonces Yahweh utilizó la voz de Aram para que Moshe no se asustara, sino que sintiera familiaridad y al mismo tiempo se diese cuenta que su papá había muerto, pero que estaba con Yahweh, entonces que no se preocupara. Entonces lo llamó con esa voz para que lo reconociera como el Padre Todopoderoso a Yahweh. Lo llamó con la voz de Aram, su papá terrenal, también para informarle de una vez que ya su papá había muerto. Entonces, espero haya quedado claro. ¿Me podría aclarar si la imagen que acompaña el candelero en su enlace para entrar a sus libros de las Biblias tiene algún propósito? Okay. Ese es el logo de nuestra congregación. Y se llama una menorá en hebreo, o un candelabro, que tiene 7 luces que representan las 7 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3, como la menorá que estaba en el templo de Yahweh, que ese es el verdadero símbolo del verdadero Israel, un candelabro.
como los 7 días también en que Yahweh hizo la creación, como las 7 lumbreras que son planetas vistas con el ojo humano, entre otro montón de cosas que se conectan con el número 7. Y en sí la forma particular de nuestra menorá es porque está compuesta por 2 letras, bueno, es una letra Shin, una letra Vav y una letra Sadeh en un espejo que forman entonces la menorá. La Shin representa el fuego, que es la que mantiene las luces encendidas. La Sadeh representa a un hombre justo, hincado, orando, sosteniendo el fuego. Y la Vav, que es la que está en el medio de la menorá, que es el Hijo del Hombre, y el clavo que usaron para clavar a Mashiach, en el medio, que es la luz con la que se encienden el resto. Además tiene 2 olivos en cada lado, como dice la escritura, que los 2 testigos son los 2 olivos que están del lado del soberano de toda la tierra, y que hay 2 olivos al lado de una menorá en Zacarías 4. Abajo dice el camino de Yahweh, y se forma como un camino que llega hasta Yahushua, que está en el medio, el nombre Yahushua. Además, el valor numérico que se saca con esas letras también tiene importancia, se conecta con unos versos de la escritura. La palabra que se forma arriba con la Shin, Vav y la Shin, significa gozo. Bendito Yahweh, es algo que nos gusta mantener en mente siempre en la congregación, que nos debemos gozar como está escrito, y demás. Dice la hermana Rosalía, esa es precisamente la importancia que se le da al árbol de la vida y todos los que mencionó. Bueno, pues el árbol de la vida es una representación de Yahushua HaMashiach, entonces es mucha la importancia. Como dije ahora, los seres humanos en sí, en general, son representados por árboles, pero hay unos que no dan fruto, que deben ser cortados. En Apocalipsis hay el verso que mencioné ahora, donde el mar son las naciones porque están bajo agua que no se puede beber, entonces representan los que están bajo muerte. La tierra representa a los muchos creyentes porque son tierra fértil, pero no han sembrado la palabra de Yahweh, que es el nombre del Hijo, para convertirse en árboles. Por eso los pocos son los árboles que tienen el nombre del Hijo y dan fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, los árboles representan a los escogidos. Los escogidos son como un bosque. El fruto es el nombre y las obras, buenas obras que uno debe hacer. Y en lo que respecta a árbol genealógico, que es completamente otra cosa, ¿verdad? Se refiere a la lista de nombres de antepasados que la escritura revela, por un lado, para mostrarnos que Yahushua vino como lo profetizó él a través de Abraham, y también para mostrar o revelar profecías, ya que a través de los significados de los nombres, como ya han visto en la congregación, recibimos un mensaje, una revelación. Entonces, bueno, en sí, en general, los árboles tienen mucha importancia. También por eso Yahushua fue colgado de un árbol. Recuerden que la cruz obviamente era de madera, y la madera se saca del árbol, y en hebreo todo eso es llamado etz, que es madero o árbol. Dice aquí, ¿cuál es la principal enseñanza de Elohim? El tema principal de su enseñanza era el reino de Elohim, y él presentó esta enseñanza en parábolas que eran sorprendentes y confusas. ¿Cuál es la principal enseñanza de Elohim? Bueno, como estaba explicando ayer en la congregación, amor, el amor, porque Yahweh es amor. Pero como he dicho, eso tristemente mucha gente lo malinterpreta, porque lo juzgan según el amor terrenal, no el amor celestial. El amor celestial es el que tiene Yahushua, que es capaz de decirnos que hay que amar al enemigo, y es capaz de hacerlo, puesto que está en el madero siendo asesinado, y él ora y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor al enemigo. La mayoría de la gente que dice amar, porque tal vez ama a su mamá, ama a sus hijos, ama a alguna persona de la cual obtiene algo, como también en el mundo dicen que siga el corazón, pero la escritura dice el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Vemos que hay un amor celestial y un amor terrenal. Entonces la clave es el amor, pero el amor verdadero, el celestial, no el amor terrenal que engaña a las personas para pensar que están cumpliendo la voluntad del Todopoderoso por ese amor falso. Entonces quiero dejar eso claro con respecto al amor. Sí, el amor es la clave, ese es el mensaje, pero el verdadero amor, el de Yahweh, el de estar dispuesto a dar su vida por otros, el servir a otros, el amar al prójimo como uno mismo. Y en sí eso es el reino de Yahweh, porque es el reino del amor. Si Yahweh es amor,
El reino de Yahweh es el reino de amor. Solo pueden entrar los que aman al prójimo como a sí mismos. Entonces, decía, ¿cuál es la principal enseñanza de Elohim? El tema principal de su enseñanza era el reino de Elohim, y él presentó esa enseñanza en parábolas que eran sorprendentes y confusas. Yo no considero que las parábolas fueran confusas. Era la gente que estaba en confusión la que no entendía las parábolas, pero no era porque las parábolas fueran confusas. Cuando uno las lee, y también hasta obviamente cuando se incluye la explicación de Yahushua, se puede ver claramente que son simples. Es tristemente la confusión de la carne la que lo hace difícil. Por eso la escritura, cuando menciona las parábolas, se refiere a Isaías cuando él profetizó que les hablaría pero no entenderían, y era que les hablarían parábolas para evitar que se arrepintieran, porque merecían el castigo, los fariseos. Dice, ¿por qué hay que cortar un árbol que no da frutos si te puede dar sombra y muchas otras cosas? Sí, no, estamos hablando en el sentido espiritual, lo que dice la escritura. Digamos, estamos hablando de un árbol de mango que no dé mangos, o da mangos muy feos. Se corta y se pone otro, porque no está cumpliendo su función. Ahora, si usted me dice que la función del árbol que tiene en el patio es para sombra y la cumple, pues bendito Yahweh, porque está cumpliendo su propósito, y ese es el punto. Propósito para usted, en su vida, en su casa. También se puede usar para madera, y en ese caso habría que cortarlo, si es que no da fruto. Su fruto vendría siendo la madera que se puede usar para algún propósito, por darle un ejemplo. Ahora, obviamente hay árboles que no dan fruto, pero como acabo de decir, pero su madera es el fruto, como el cedro, por ejemplo, y algunos otros árboles cuya madera es especial. Pero el punto al que la escritura se refiere, y a lo que yo me refería, es a personas que, como son como árboles, deberían dar fruto. ¿Y a qué se refiere eso? Dar buenas obras, dar caridad, amar al prójimo, buscar al Todopoderoso, buscar ser justos, no mentir, no codiciar, honrar a padre y a madre, etcétera, etcétera. El que hace esas cosas es un árbol que da fruto. El que hace lo contrario es alguien que está pecando, entonces no da fruto, o da frutos malos. Entonces a ese Yahweh va a venir a cortarle, como dice la escritura, de esta realidad, porque son ellos los que siguen trayendo la maldad a este mundo, perpetuando la oscuridad, mientras que nosotros en Yahweh buscamos llenar esta realidad de luz, y es el punto para el cual Yahweh nos envió a este mundo. Me dicen por acá una pregunta: ¿el hombre homosexual nace o se hace? Sé que se hacen por maldición o simplemente por el pecado de la carne y sus pasiones desordenadas. O sea, usted mismo lo respondió, y al final la homosexualidad se llega a adoptar. Hoy en día la están programando en fábulas, en televisión, en escuelas, en kinders. En Estados Unidos eso está espantoso. Hasta en iglesias están haciendo shows de transvestis. Y si una persona quiere hacer eso, que lo haga en su privado, en su hogar. ¿Por qué es que lo quieren meter en todos los hogares? Obviamente muchos de ellos van a decir que nacieron así, porque es la única forma en la que van a sentirse justificados, o bueno, básicamente sí, justificar su deseo. También hay que entender, muchos, en su mayoría, fueron abusados, y solo eso, estando de niño, trajo demasiada confusión, como para hacerlos sentir, pensar desde tan niños que eso es lo que les provoca placer, porque en algún momento en ese abuso, por el tipo de abuso, llegó a haber un placer físico, y eso llega a confundir a esas personas como para llegar a pensar que les gusta el otro sexo. Además de que hay otras ocasiones en las que un hombre abusa de una niña y la niña llega a agarrar tanto odio hacia el hombre en general que llega a preferir estar solo con mujeres. Entonces hay un montón de razones, tristemente, por las que eso llega a suceder. Principalmente en la escritura vemos en Romanos 1 que la homosexualidad viene por la idolatría, por adorar la creación en vez de al creador. Entonces también vemos que se manifiesta como una maldición generacional. Entonces, si una persona, una familia es muy idólatra, puede que alguno de sus hijos o varios vayan a ser influenciados por espíritus que los van a llevar a la homosexualidad.
y por ende sería como que nacieron así por esa maldición generacional. Pero es una maldición generacional que en Yahushua se rompe. Por ende mi punto es que cualquiera puede salir de eso, así como hay maldición generacional de alcoholismo, maldición generacional de adulterio, etcétera, etcétera. Pero en sí en Romanos 1 es clave y habla de que la homosexualidad es producto de la idolatría. El que adora al creador en vez de la creación termina adorando su propio cuerpo, su propio sexo y solo quiere estar con personas como él o como ella. Dice aquí, ¿qué opinas sobre no puede haber bien si no hay mal? ¿Qué opinas sobre que no puede haber bien si no hay mal? Por supuesto que puede haber bien sin mal. El problema es que para la humanidad en esta realidad era necesario conocer el mal también para poder preferir el bien. Entonces, al mostrar Yahweh el contraste a través de este mundo en el que existe la oscuridad, uno podría llegar a escoger entre oscuridad y luz, entre lo malo y lo bueno. Conocimiento que llegamos a recibir cuando comimos del fruto, que hizo que entrara la muerte, para conocer lo que es malo. Pero Yahweh, está escrito, Yahweh es bueno, y Yahweh siempre ha existido. Fue Él el que creó el espacio para que existiera esta realidad, y al crear el espacio, al contraer su luz, se llenó de oscuridad. Y ese fue el inicio de lo que conocemos como maldad, que al ser una creación eventualmente va a ser destruida, como lo vemos también en Isaías 45:7. La maldad es una ilusión que solo en esta realidad parece ser real. Solo en esta realidad existe, se podría decir. En la realidad del Padre no hay sombra alguna. Entonces sí puede haber bien sin mal. Ahora, repito, para la mente del hombre era necesario poder conocer ambas para que el libre albedrío se manifieste y el hombre pueda escoger con su libre albedrío y después pasar por juicio. Después dice, el mal es necesario en el mundo. En lo personal, encontrar mal en este mundo es prueba de que el infierno está acá. No, eso sí es un error. No entiendo cómo dice que es prueba de eso. El que hay mal en el mundo prueba que existe la oscuridad, así como el que haya bien en el mundo prueba que existe la luz, solo que en este mundo están mezclados. Pero la escritura vemos que el infierno es algo peor que esta realidad. El infierno es un lugar donde no se percibe el bien. Entonces, mientras en esta realidad usted pueda percibir cosas buenas, como no estar enfermo, el poder comer, el poder beber, el poder bañarse, el estar limpio, el estar seco, el sentir placer de, repito, comer y de todo lo demás que pueda sentir placer positivo, todo eso viene del Padre. Nada de eso lo va a poder experimentar en el infierno. Entonces eso es una prueba de que este no es el infierno. El infierno es lo que escogen aquellos que en este mundo escogen hacer cosas malas. Los que escogen el mal en esta realidad son los que se van a ir al infierno. Porque si este fuera el infierno, solo sufrirían los malos. Pero el que justos sufran muestra que esta no es el infierno. Porque en el Seol, que es donde está el infierno, los justos están en un paraíso, no en el infierno. Entonces decían, lo personal, encontrar mal en este mundo es prueba de que el infierno está acá presente y es algo que no se puede eliminar. Claro que se puede eliminar. Yahweh vino a eliminarlo a través de Yahushua y está en nosotros escoger el bien para llenar este mundo de luz. Ahora, el hecho de que no se pueda eliminar con las fuerzas humanas, obviamente no. Por eso necesitamos de Yahweh el Creador y Él lo está por eliminar muy muy pronto. Dice después por acá, con respecto a lo de Pilatos, dice, sí, que siendo gentil Pilatos, puede ser que por la doctrina de los Yahudim, este estaba enterado de ella, él se convirtió, por eso puede ser justificado, y por el lado de Nicodemo, al creer en Mashiach, también podría ser que este también sea justificado. Okay. Sí, bueno, con respecto a Nicodemo, sin duda, ¿verdad? La escritura muestra que él creía en Yahushua. Lo triste de Nicodemo es que, bueno, pero también eso muestra el control de los fariseos en ese momento, pero Nicodemo lo busca a Yahushua de noche porque no quiere que se den cuenta que él creía en Mashiach. Entonces son cosas que, como dice Yahushua, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él ante mi Padre y sus ángeles. Entonces hay que estudiarse para no caer en eso, pero Yahweh sabrá, y obviamente vemos que Yahushua no le reclama a Nicodemo ni le dice nada, pero es algo que sí Nicodemo tuvo que llegar a aprender, que como usted lo menciona en el libro de Nicodemo, él está dispuesto a morir como Mashiach, y eso es suficiente, el estar dispuesto ante el Padre de fijo suficiente para justificarlo, y obviamente creyendo en Mashiach. En lo que respecta a Pilatos es posible también, por eso se lavó las manos,
Ahora, él se podría decir que tenía la autoridad para detenerlo, pero obviamente ese sacrificio se tenía que dar, había sido profetizado y entre otro montón de cosas. El hecho de que se lava las manos se conecta con que ahí se estaba cumpliendo el fin de la cena de Pesaj, siendo Yahushua el cordero inmolado. La esposa de Pilato llegó y le dijo que no hiciera eso porque él era un hombre justo, entonces él lo había escuchado de boca de su esposa y él mismo había llegado a razonarlo cuando escuchó a Yahushua hablar y se dio cuenta que lo querían matar por pura envidia. Él trató de manera política, eso sí que es lo que no llega a nada, pero trató de salvarle la vida a Yahushua, siempre dejando toda decisión del pueblo, y el pueblo escogió que lo matara. Entonces sí cabe la posibilidad de que Pilatos sea justificado, como se habla en algunos escritos. Dice, en el relato de Pilatos es como si diese a entender que viene de familia Yahudim, por eso sería posible que haya reconocido a Yahushua como rey Mashiach. Sí, es posible si fuese el caso, que viniese de Israel, pero también recordemos que a través de Yahushua se abren las puertas para los gentiles, y en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Entonces con solo creer en Mashiach se vuelve un yahudí, en el sentido verdadero. Después me dice, en el sueño del Papa es como si a la vez estuviera enojado con el mundo, pero como amenazándolos, como si fuera a perseguir a los que les fallaron. Tuve ese sentir que no podía ser como una inquisición, que no podría ser como una inquisición. Ahora, si fuese así, ¿se podría repetir esta situación en este tiempo? Pues sí, en cierta forma se va a dar cuando maten a los muchos que no acepten la marca de la bestia. Cuando llegue ese momento van a matar a una gran cantidad de personas en cuestión de 30 días, como dice Oseas 5:7. Obviamente Satán quiere que se pongan ellos todos la inyección, que se pongan después eventualmente la marca. Entonces, al haber gente que está en contra de fijo el enemigo está enojado, porque a pesar de que ha visto que las masas, muchas lo están pidiendo, todavía ve que hay un grupo de gente que no está dispuesto a ser controlado. Dice, nosotros podemos ser llamados alma de Yahweh. No sé en qué sentido se refiere, como que alguien le diga que usted es un alma de Yahweh. Y pues sí, en el sentido, si usted cree en Yahweh a través de su hijo Yahushua, usted es de él. Por ende su alma le pertenece a él, no al enemigo. Si es eso a lo que se refiere, sí, no veo problema con eso. Dice, cada uno de los 144,000 seríamos un soldier. Pues sí, sí, los 144,000 vienen siendo soldados espirituales, y el término soldier, ¿verdad?, que suena como soldado, pero está compuesto por la palabra alma de Yahweh, ¿verdad? Al ser uno con Yahushua, Yahushua está en nosotros y ese es el alma de Yahweh también, y es a través de él que podemos lograr vencer en la batalla, ¿verdad? Todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces así es, hermana. Dice, ¿crees que el último hará su prédica únicamente por internet o que deba salir a las calles también? Es que no son las únicas dos opciones. Sí considero que la internet va a ser clave porque tiene que ser escuchado por el mundo entero, y también que va a llegar a congregaciones o iglesias a predicar, pero muchas veces de una manera que lo van a tomar como enemigo, porque hablará en contra de las doctrinas falsas, por el hecho de que Mashiach dijo, arrepiéntanse cuando está hablando de las congregaciones, no sea que venga a ustedes y pelee contra ellos con la espada de mi boca. Entonces el último va a venir a pelear contra los falsos pastores y profetas con la espada de su boca en sus propias iglesias, y no les va a gustar. Lo de predicar en la calle ya es diferente, porque en una congregación, en una iglesia, está llegando gente que le interesa, al menos se supone, saber o conocer al Todopoderoso y ya cree. La escritura dice, muchos son llamados, pocos los elegidos. No dice todos son llamados, dice muchos, los que ya tienen una creencia, por ejemplo. Y en Isaías 42, de hecho voy a leerlo, creo que es bastante directo con respecto a esta pregunta. Bueno, desde el 1 del 42 de Isaías, está hablando del último. El ministerio del último se separa en dos porque viene con un doble manto. Isaías 42 se divide en dos partes que representan esos dos mantos, pero este primero es el manto de buen pastor, o sea, de predicador, y dice, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido,
en quien mi alma tiene contentamiento. Similar a lo que Yahweh dijo de Yahushua en la transfiguración y en la inmersión. La inmersión representaba la primera venida, la transfiguración la segunda manifestación, por eso tomó otra forma, se transfiguró y se parecieron a su lado Moshe y Eliyahu, porque en la segunda manifestación es a través de los dos testigos, testigo con Moshe y testigo Eliyahu. Pero continúo, dice: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y esta es la clave: no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Como muchos pastores que para tratar de mostrar o hacer pensar que tienen autoridad, gritan en su prédica, alzan la voz montones como para, no sé, para el show, entre otras cosas. No así el buen pastor, el último, dice: no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Entonces no va a andar en las calles predicando, pero sí va a predicar para todo aquel que quiera escuchar. Yahweh no obliga a nadie. Entonces, espero con ese verso quede claro. Si un hombre se hace la vasectomía, ¿estaría pecando? Pues considero que depende de muchas cosas, pero, o sea, en resumen, por la forma en que me lo pregunta, pues más o menos. En el sentido, o sea, sí, en el sentido de que está afectando el cuerpo, el templo de Yahweh, está cortando algo del templo de Yahweh que Yahweh le dio para que se multiplique, que es uno de los primeros mandamientos de Yahweh: multiplicaos, fructificad sobre la tierra. Ahora, y cuando dije más o menos, o depende, es por el hecho de, por ejemplo, que se habla de que con que una pareja haya tenido ya, una pareja de niños, un hombre y una mujer, porque hayan tenido 2 hijos, ya, por decirlo así, cumplió el mandamiento de multiplicarse. De ahí el que se podría decir, el que después de ahí no tenga hijos, no sería un fallo porque ya los tuvo. Sin embargo, hay que entender que el tener hijos es una bendición de Yahweh. Es Él el que decide, y que es Él el que manda también la provisión para ese niño, mientras que las personas están pensando solo en que son ellos mismos los que van a tener que darle todo, y que un niño viene simplemente, obviamente en lo físico, por relación sexual, pero hay muchas personas que están queriendo tener hijos, que queriendo estar embarazados, tienen relaciones y nunca quedan embarazados. Hay otras personas que con la primera quedaron embarazados, y eso es una de las muestras de que la decisión es celestial, es el Todopoderoso el que decide enviar un alma a través de ese par de personas que se unieron. Y la relación sexual es muy importante, es muy, o sea, representa la unión del cielo y la tierra. Entonces no se debe tomar solo como algo físico, de placer de la carne, porque entonces ahí se está fallando. Y hay personas que simplemente se hacen la vasectomía para poder tener sexo sin consecuencias, como dirían, pero incluso así hay consecuencias espirituales y a veces también físicas. Entonces creo que es de pensar el por qué, cuál es el propósito, cuál es la idea, o estaría la opción de ser más cuidadoso y también tomar en cuenta la decisión del padre con respecto a si quiere darle más hijos. Cuando digo cuidadoso también me refiero a decidir cómo manejar la semilla que Yahweh le ha dado. Y aquí dice: ¿cómo es la o era la marca de Caín? En el sentido espiritual fue una letra Tav en su frente, como en su alma. En el sentido literal se dice que le salió un cuerno de la frente. Y en el sentido mental, por decirlo así, era lo que persigue a las personas que han matado a otro ser humano o a varios, algo que los persigue, que los hace no tener paz. Hay gente que ya ha cauterizado su alma y por ende creen estar en paz. Obviamente eso no es paz, pero al menos no les acechan esas almas o esa culpa, porque cauterizaron su alma y ya no tienen oído para la culpa o para la conciencia. Pero en sí, como dije, en el sentido espiritual era la letra Tav, en el sentido carnal era un cuerno, en el sentido mental era ese sentido de persecución.